Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión. Además, muy contentos porque estamos en el inicio ya de la temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y prácticamente este es el primer programa de la orquesta este año. Claro que sabemos que el viernes hubo concierto en la noche y después se repite a las 12:15 todos los domingos. Y tengo mucho gusto de estar con Dulce Wet, quien nos va a acompañar en los comentarios, pero si me permites, Dulce, así rápidamente voy a leer las estaciones que se enlazan. ¿Sí? Claro que sí. Adelante. Bueno, el Escarabajo Radio, Jalisco, Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Cultura 1060 AM de Radio Educación, 96.5 de Radio Educación, Cultura 107.9 Señal Cuculcán, Cultura 104.3 FM Radio Educación, Cultura 95.3 FM Radio Educación y Cultura México Señal Internacional 6185 en también de Radio Educación. Dulce, un gusto estar contigo en este inicio de temporada. Muy buenas tardes, queridísima audiencia melómana de Radio Educación. Pues tenemos un programa muy variopinto, bueno, nacionalista indudablemente, folclórico, de 5 formas de baile o 5 formas de danza, ¿no? Tenemos una polonesa, que es lo primero, de la gran ópera Eugene Onegin, que comentaremos en su momento, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Después, una de las 16 danzas eslavas que compuso Antonín Dvořák. En este caso se trata de la segunda serie de 8 del Opus 72, la danza eslava número 2 que conocemos como Dumka. Y en esta primera parte del programa terminamos con una rapsodia rumana de George Enescu, compositor y violinista rumano. Y bueno, pues esta concatenación de melodías, de danzas, de temas folclóricos y de un programa completamente, te digo, dedicado a la danza, porque en la segunda parte del programa tendremos, por el centenario de Manuel Enríquez, la danza latinoamericana. La rapsodia, que es una concatenación, también una cadena de distintas danzas. Por eso es la rapsodia, ¿no? Eso es lo que define a la rapsodia, sí. Acabando el programa, una rapsodia, la de Enescu, la rumana, y luego esta latinoamericana para terminar con el bolero, que tú sabes que tiene todo tipo de referencias, todo tipo de gustos, y a mí me llamó muchísimo la atención porque tuve la oportunidad de escuchar este programa el viernes pasado, pues cómo se llenó verdaderamente el auditorio, todo el Palacio de Bellas Artes. Si quieres puedes ver que se hizo una modificación, ustedes lo van a escuchar y nos lo van a decir al aire también las autoridades, que se hizo una modificación en la caja acústica. No sé si por eso empezamos un poquito tarde, ya en febrero, con esta primera temporada 2026, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece la polonesa que abre el programa de la ópera de Eugene Onegin, así muy, muy ruso? Además está basada en una novela que está hecha en verso de Pushkin, que es maravillosa, que se ha hecho película al respecto, y también pues han estado grandes figuras. Yo recuerdo a René Fleming y a Dmitri Jorotovsky pues interpretándola, porque además no es cualquier cosa, porque es una ópera en ruso. Tienes que aprender y saber pronunciar el idioma, ¿no? Sí, y en la saga operística de Tchaikovsky, esta es una de sus joyas y está verdaderamente muy bien lograda en 2 actos. Vamos a escuchar la polonesa que corresponde al segundo acto. La Además, historia pues es súper dramática. No solo, fíjate, no nada más. Bueno, y cuando hablemos de eslavo también van a estar muchos países involucrados, ¿no? Nos van a dar un anuncio algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional informa respetuosamente que el concierto del día de hoy se llevará a cabo bajo protesta. El pasado viernes 13 de febrero se presentó una situación técnica en el sistema de la concha acústica del Palacio, circunstancia completamente ajena a la orquesta. Esta falla impidió la correcta conectación de la concha
y nos obligó a modificar el montaje tradicional de la orquesta. Puede parecer un detalle técnico, pero para nosotros no lo es. La concha acústica no es un accesorio, es el espacio que permite que el sonido viaje con equilibrio. Dicen que no se escucha. Dialogue con claridad, que podamos mirarnos, escucharnos y respirar juntos. Sin estas condiciones, el balance sonoro y la comunicación visual, elementos esenciales para interpretar la música con la calidad que todos ustedes merecen, se ven profundamente afectados. Debemos decirlo con mucha honestidad. Fue profundamente triste para nosotros iniciar la temporada 2026 en estas condiciones. La música es nuestra razón de ser. Cada ensayo, cada nota, cada concierto nace del compromiso de ofrecerles lo mejor. Y ustedes, nuestro público, son el corazón de esta orquesta. Creemos firmemente que el arte, y en especial la música, requiere las condiciones técnicas apropiadas para florecer. Por eso hemos decidido presentarnos el día de hoy bajo protesta, porque consideramos indigno esta situación ocurra en la máxima casa cultural del país. Sin embargo, estamos aquí por ustedes y por la música. Agradecemos profundamente su presencia esta tarde, así su comprensión y apoyo. Sea también una voz clara en defensa de todo lo que nosotros creemos, que la música y el arte en México merecen siempre las mejores condiciones para brillar. Gracias por acompañarnos. Pues sí, hemos escuchado estas palabras de uno de los, me imagino que son jefes del foro, que quisieran que las mejores, con algunos integrantes también de la orquesta, de que pues uno quisiera que en las mejores condiciones el concierto se diera, pero bueno, ya escuchamos. Y Literatura, a través de la Orquesta Sinfónica Nacional, le dan a usted la más cordial bienvenida al primer concierto de la temporada 2026. Bajo la batuta del maestro Ludwig Carrasco, director titular y artístico, en la primera parte de este programa escucharemos la polonesa de la ópera Eugene Onegin de Piotr Ilich Tchaikovsky, danza eslava número 2, Dumka, de Antonín Dvorak, y para finalizar este bloque, la Rapsodia Rumana número 1 de George Enescu. Al término de estas obras tendremos un breve intermedio de 15 minutos. Que disfrute usted el concierto. Pues bueno, estamos ya a punto de iniciar este concierto. Sherry Mason, la concertino, nos va a afinar la orquesta, y mientras hay que decir que las primeras dos piezas son relativamente cortas, de 6-7 minutos, y la tercera, la Rapsodia Rumana, ya de 12 minutos. Es un programa corto, son 5 obras nada más. Sí, son 5 obras, y hace que yo creo que se va a ir rápido que dura menos de 70 minutos, ¿no? Y la segunda parte del programa, la Rapsodia Latinoamericana de Manuel Enríquez, tiene una duración de 16 minutos, y el Bolero de Ravel de 14 es media hora. Así que bueno, pues vamos a esperar la presencia del director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional, Ludwig Carrasco. Pero bueno, tú decías que si te hubiera gustado que se incluyera en el programa, en la temporada, alguna compositora, me lo mencionabas. Bueno, siempre hay un guiño por parte de Ludwig, que tiene la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional desde el 2023, o sea, tiene 3 años, y siempre ha habido, si no se puede en el programa,
en la interpretación, no sé, con una solista o con una directora invitada. No hay en toda la temporada ninguna No, solista sí, por mujer. supuesto que sí hay, pero Ajá. en este primer programa no. Bueno, pues es la presencia del director Ludwig Carrasco, director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Escucharemos la polonesa de Evgeny Onegin de Piotr Ilich Tchaikovsky.
amor, que está basada precisamente en una novela poética de Pushkin, de Alexander Pushkin, porque son Evgeny Onegin y Tatiana, pues que se enamoran, pero él no se decide cuando ella está verdaderamente enamoradísima. Y luego se suscita una situación de celos, él tiene que huir porque mata a un hombre que estaba como pareja de la hermana de Tatiana, pero hay una confusión ahí. Y cuando regresa después de muchos años, Tatiana pues sigue enamorada de él, pero pues ya no puede corresponderle porque está felizmente casada con un hombre y no quiere traicionarlo, quiere ser leal. Y bueno, pues ya sabes, esos súplicas, no me dejes, pero así es. Vamos ahora con la danza eslava, opus 72, número 2, de Antonín Dvořák.
Pues esta fue la interpretación de la polonesa de Evgenia Onegin de Piotr Ilyich Tchaikovsky, y después tuvimos la danza eslava por 72 números Dumka de Antonín Dvorak. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco, y Radio Educación está transmitiendo en directo el inicio de esta temporada de primavera de la Orquesta Sinfónica Nacional. Estamos a punto de concluir la primera parte del programa, pero tendremos una rapsodia rumana. Nuevamente Sherry Mason está afinando la orquesta. Esta rapsodia rumana de George Enescu, compuesto en 1901. Apuntaba ahorita Marum, nos decía que Doina es una canción lamento en la cual una de las piezas en la cual se basó George Enescu para hacer esto, y tiene que ver con la hora lunga, que se llamaba la canción larga, que era una canción propicia para la melancolía. Pues vamos a escuchar Rapsodia Rumana, opus 11, número 1, de George Enescu, compositor rumano, por supuesto. Una de las glorias de la composición rumana.
Bueno, pues esas danzas rumanas de donde se había inspirado Enescu son de una energía maravillosa, bueno, contagiantes, te dan ganas de bailar, ¿no? Me imagino las piruetas, las vueltas, no sé, Dulce. Como decías antes de comenzar a escuchar esto, una rapsodia son diversas melodías de origen popular que están ligadas entre sí y lo que destaca aquí es la paleta orquestal muy colorida y sobre todo subrayada en maderas, metales y cuerdas, que fue precisamente los vítores y la especial atención que tuvo el maestro para con cada uno de los maestros que están en estas distintas secciones, ¿no? Clarinetes, por supuesto, las trompetas, en esta segunda pieza sí tuvimos las dos arpas, tercera pieza del programa, por eso estuvieron desde el principio y las vamos a volver a tener porque en el bolero las volvemos a tener. Bueno, ahorita están solitas. Sí, ahorita sí no hay nadie ahí, pero llama muchísimo la atención por la riqueza de la dotación. Claro. Y como decíamos, es un programa de danzas, tú decías, es que te dan ganas de bailar, por eso yo siento que también la orquesta, como programa de temporada, lo siento pues un hit, un great hit, un gran éxito, porque es repertorio que nos gusta a todos, ¿no? O sea que es muy difícil que sobre algo seas como un poco renuente, que lo encuentres poco familiar, porque pese a que algunas piezas no conozcamos, como sobre todo la que viene, la que de es Manuel la rapsodia Enríquez, latinoamericana. Porque no se programa mucho de a este compositor. De todas maneras, perdón, pero de todas maneras todo te va a sonar muy popular. Bueno, vas a ver. Pero deberían es el aniversario, dices tú, este año. Son 100 años de su nacimiento, esto lo vamos a tener en abril, y yo creo que durante todo el año, para el Foro de Música Nueva que lleva su nombre, pues es algo especialmente importante y portentoso, que en los últimos años ha tenido sus emisiones en octubre, como que se juntan varios festivales, entre ellos el Festival Cervantino, y entonces algunos de los solistas que nos vienen invitados de otros países, pues los tenemos a veces en distintas certámenes. Es la segunda parte de nuestras distintas temporadas del año, siempre es muchísimo más cargada, ¿no? En este caso, bueno, todas las orquestas están empezando, unas ya desde enero, desde mediados de enero, y con unas propuestas interesantísimas. Yo creo que ustedes melómanos, inclusive en Radio Educación hay una cartelera cultural para que todo el mundo esté al tanto de los distintos programas, pero especialmente de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es lo que seguimos en vivo en sus transmisiones dominicales, pues nos damos cuenta que sí tiene como un sesgo, primero muy plural, muy diverso. También todo este asunto de que sea música, que sea gustable para todos. Y accesible, ¿no? Sí. Y en ese caso accesible, sobre todo con esta nueva pieza que viene, que no hemos escuchado todavía, por eso nueva, pero que se compuso en 1987, la Rapsodia Latinoamericana. Y bueno, que el resto de la obra de Manuel Enríquez pues no es tan accesible, otras obras sí de... A ver, tiene mucha obra abstracta, y pese a que tiene montones de repertorio también, con nombres autóctonos, con nombres en maya, en náhuatl. Ay, bueno, pero ya mira, tenemos aquí ya a tenemos nuestro aquí al director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional, y siempre es un placer, Ludwig Carrasco, que nos recibas en este descanso un poco después de esta energía vital de las danzas, de esta rapsodia, ¿no? De Enescu. Así es, muchas gracias siempre también a ustedes por el apoyo para poder llegar no solo aquí en la Ciudad de México, sino en el país, y luego también traspasando las fronteras, gracias a ustedes. Maestro, pues nos damos cuenta que este repertorio es muy brillante, todo tiene que ver con el baile, con la danza. Son 5 danzas, 2 repetidas, las rapsodias, con toda una riqueza ahí muy interesante. Está Manuel Enríquez con esta observación de su centenario. Y cuéntanos un poquito en qué va a consistir esta tercera ya temporada en tu nombramiento, primera 2026. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tener más presentes? Nos llamó la atención que no hubiera mujeres en este caso, porque siempre estás incluyendo el repertorio femenino en alguna forma, o la presencia de artistas. Pero cuéntanos, estamos fascinados de que
de que esté el público tan activamente conectado con... Así es, bueno, ya es mi cuarta temporada, ya se pasa rápido el tiempo, parece que fue apenas el año pasado cuando empezamos, pero ya es la cuarta, la primera de este año. Tenemos una temática, bueno, no hay una temática general, a diferencia de otros años, más bien cada concierto va a tener su hilo conductor. En el caso de hoy, como bien mencionaban, es alrededor de las danzas, específicamente las danzas del mundo, porque también queríamos hacer un guiño y a manera de, como se dice en el cine, de preview, ¿no?, de lo que va a ser la fiesta mundial en el mes de junio, la fiesta deportiva del mundial que tenemos aquí en la Ciudad de México. Un poco también en esa tónica, mostrar que hay una gran diversidad, no solo en Europa, pero también en América Latina. En este caso, el maestro Manuel Enríquez es el que se encarga de mostrar un poco esa faceta de la música mexicana y la música latinoamericana. En efecto, en este concierto no tenemos la música de las compositoras, porque también es luego muy complicado poder meter todo lo que uno quisiera en un solo programa. Y aparte, buscando, hay ciertas compositoras que sí tienen obras con respecto a la danza, por ejemplo Gabriela Ortiz, que tiene un Antrópolis fabuloso, pero ella viene en el mes de junio, entonces no podemos estar repitiendo las mismas compositores una y otra vez. Queremos dar una variedad del panorama de la composición en México. Dentro de las líneas que vamos a estar usando este año son un poco las que hemos estado utilizando los años anteriores y que queremos consolidar, que puede ser la música mexicana, la presencia en estos 3 primeros conciertos de la temporada tenemos, ¿no? De hecho, los 4 primeros conciertos tenemos una obra mexicana en cada uno de ellos, 2 de mujeres, de Lilia Vázquez Kunze y una de Marcela Rodríguez. También tenemos el estreno en México del tercer concierto del maestro Eduardo Angulo, con lo cual esa es una de las líneas que vamos a seguir explorando en los próximos meses. También, ya lo mencionaban, la presencia de las mujeres, no solo compositoras, sino también directoras y solistas. Tenemos, por ejemplo, a Anabel de la Mora, una fantástica soprano, o tenemos por primera vez en una temporada de la Sinfónica Nacional 3 directoras distintas. Tenemos a Shira Briggs, me parece, se llamaba el apellido del momento, una joven directora norteamericana que viene el mes de marzo. Luego tenemos el regreso después de casi 20 años de la maestra Alondra de la Parra, y también tenemos el debut en México de Jessica Cotis, una directora australiana que viene a celebrar los 60 años de las relaciones bilaterales México-Australia. Aparte de eso, bueno, tenemos el repertorio internacional muy conocido. Tenemos, por ejemplo, La Resurrección de Mahler para terminar nuestra temporada. Tenemos Romeo y Julieta de Prokofiev, tenemos Mozart, Beethoven, en fin, los compositores que ya el público conoce, pero también muchos nombres que tal vez no conocen, como Jacobo Kostakowski, como Jean Francais, como Héctor Quintanar, que tenemos por ahí un concierto dedicado solo a música mexicana en el mes de junio. En fin, tenemos una gran variedad para todos los gustos, para todos los públicos. También tenemos nuestro concierto tradicional para las infancias, que según nos reportan ya solo quedan como 3 o 4 boletos por concierto, con lo cual si nos escuchan, métanse inmediatamente a comprar sus boletos, o si están aquí en el Palacio de Bellas Artes, también vayan a la taquilla porque está por agotarse. Y entonces estamos muy contentos de este cálido recibimiento que hemos tenido tanto el viernes como el día de hoy por el público que agota las entradas para esta muy brillante y muy festiva inauguración de la temporada. Sí, y también, bueno, pues se ha caracterizado, maestro, también por incluir mucha variación en la música y obras que también de compositores contemporáneos hay y que no son tan tocados, ¿no? En el caso del maestro Manuel Enríquez, que además pues es un compositor muy importante. Esta obra en particular, esta Rapsodia Latinoamericana, que parece ser fue una invitación se le pidió por una cumbre latinoamericana, ¿no? Donde pues él se adentra un poco a los ritmos a su manera también, de Brasil, de Argentina, de Perú y de México y de otros países. Así es, a Manuel Enríquez lo conocemos más como el compositor de vanguardia, o el compositor que lanzó a México hacia lo que estaba sucediendo en otras estéticas a nivel mundial. No lo conocemos tanto en su faceta de arreglista o de orquestador, como podría ser este caso, aunque también hay música compuesta específicamente por él. No es toda una orquestación o todo un arreglo, sino que es una obra pensada de principio a fin por él, que incorpora las danzas, las melodías, los ritmos populares de América Latina. Quedaba perfecta para este programa porque le queríamos dar una vista bastante amplia a la música de nuestro continente, y Manuel Enríquez lo hizo de manera magistral en esta ocasión. Y al mismo tiempo que nos presentas todo eso, pues también un papel estelar de muchos protagonistas en la sección de vientos. En fin, esas rapsodias son llenas de colores y de una orquestación muy interesante para quienes están escuchando, ¿no? Así es, tanto Enescu como, bueno, también Tchaikovsky, Dvorak, todos exploran diversos
puntos expresivos o virtuosos de las distintas secciones. Ahora vamos a escuchar más de eso en la Rapsodia Latinoamericana y sobre todo en El Bolero, esa obra que todo el mundo conoce y posiblemente todo el mundo puede cantar o tararear, pero que es extremadamente difícil para todos los solos. De hecho, se piden esos pasajes para cualquier audición, para ganar un puesto en cualquier orquesta, incluida la nuestra, porque son de una dificultad enorme. Entonces, realmente queríamos darle a este concierto un cierre espectacular. Estelar y para todos nuestros virtuosos que tenemos dentro de la orquesta. Pues muchas gracias, y antes de concluir rápidamente, pues hay un centenario del maestro Manuel Enríquez. ¿Se tiene pensado volver a incluir obras suyas y hacerle un homenaje? Tenemos también el Foro Internacional Manuel Enríquez, que es en el mes de noviembre. Estamos viendo ahí las opciones para darle otra visión al maestro Manuel Enríquez, aparte de la que vamos a escuchar el día de hoy. Muchas gracias, maestro, y felicidades. Gracias Muchas a ustedes, felicidades. con permiso. Muy buena temporada, maestro. Gracias. Pues sí, ¿qué opinas, no? Bueno, del programa que ya nos hizo muy extenso. Bueno, este programa va a ser corto, efectivamente, como muy No, potente. de toda la temporada, ¿no? De que habló de toda la temporada. Qué padre que tengamos más presencia de la música nueva en México. Fíjate que el maestro Ludwig, como también estudió gestión cultural y también ha sido músico y como violinista, camerista, y ha estrenado también muchas obras, sí navega, digamos, en varias aguas, y eso ha beneficiado muchísimo lo plural que representa ya la imagen de una orquesta que en 2 años cumple 100 años, ¿no? Bajo la dirección del maestro Carlos Chávez, porque antes muchos de los músicos que empezaron con con Chávez en 1928, ya habían trabajado con Julián Carrillo, que tuvo al frente, se llamaba diferente, no Orquesta Sinfónica Nacional, sino Orquesta de México, pero que también tuvo al frente y que están abordando todo tipo de repertorio. Eso es lo que he notado, inclusive de las 3 años anteriores, cuando empezó en 2023, que por eso lleva ya 3 y este sería su 4, y consolidando estas distintas líneas. También hay presencia latinoamericana, eso es menos todavía regular en las programaciones de las orquestas, de todas nuestras orquestas. O sea, tanto mujeres, también compositores vivos también es muy poco, y él está, sobre todo las cátedras que están siendo premiadas, pues está como muy al tanto. La cátedra Arturo Márquez, también hay un concurso de composición Federico Ibarra, en fin, cuando están estas jornadas de la SACM, que también hay bastante repertorio en vivo, y bueno, no se diga cuando es el foro, ¿no? Y esa sí es una línea que constantemente subraya él en cada programa. Ahora podemos decir que la obra más reciente pues es del siglo XX, de ya casi 40 años, ¿no? 39 años, ¿no? Bueno, y te has dado una asomadita en otras temporadas, por ejemplo, de la OFUNAM, de otras orquestas. Mira, ¿Cómo andamos en ese sentido, bueno, en cuanto a los programas? Ay, bueno, yo siento que la UNAM también tiene en un sentido el querer, por ejemplo, que todo mundo esté feliz, y entonces incorpora mucho repertorio romántico, moderno, pero sobre todo romántico, y eso siempre gusta muchísimo. En la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México siento que hay muchísimas más invitaciones, casi el director titular Scott Yu toca 1 o 2 programas, y en cambio son un montón de invitaciones, y hay bastantes directoras que están invitadas, y hay también una perspectiva de que en cada programa casi ya están poniendo una compositora. Bueno, pero hay que, como tú acabas de decir, la experiencia del maestro Ludwig Carrasco por ser gestor cultural, le ha atinado muy bien, porque sus llenos son totales los viernes y los domingos, o sea, tiene ya cautivado al público, y ya, mira, ahorita está verdaderamente, no sé si en viernes estaba igual, pero yo creo que hasta se agotaron los boletos el día de hoy, no querida, solo eso, déjame contarte que además a mí me llamó muchísimo la atención, porque esto es una tradición. Yo vi mujeres vestidas verdaderamente espectacularmente el viernes, como a la gala de fin de año, o sea, en concierto total, con unos vestidos increíbles, y a mí me da gusto que se celebre la música en esta forma, la música que para todos es llamativa, ¿no? Quizás no todos los públicos estén tan congraciados de escuchar lo mismo, pero
A veces siento que los humanos somos siempre como niños que queremos volver a escuchar y volver a escuchar para volver, así como queremos volver a probar el chocolate que nos acabamos de comer y nos gustó, pues también volver a escuchar estas joyas, ¿no? Bueno, y eso que mencionas, yo me acuerdo que ahora ya viene, se popularizó, la gente viene de todas las clases sociales, pero me acuerdo que mucho, bueno, me contaba mi mamá, venían hasta de Estola de Minga en la noche en los conciertos y en la ópera. A venir a Bellas Artes era así como de etiqueta, ¿no? Así es, me llamó la atención porque casi no se ve ya esto tan subrayado, ¿no? Bueno, pues están anunciando lo que vamos a escuchar en esta segunda parte, que es la Rapsodia Latinoamericana de Manuel Enríquez de 1987 y después el Bolero de Maurice Ravel, escrito en 1930 y estrenado por él en 1931. Que como dijo el maestro, ¿no? Uno pensaría, ay, qué fácil, porque se repite, que es fácil o sencilla la obra, y él mismo dijo, ¿no? Es complicada. Pero fíjate que esto que dicen que es fácil es algo que también decía Ravel. Dijo, voy a hacer una obra que no tenga música, eso es imposible. Bueno, pero lo que pasa es que de temas muy conocidos, lo que él hizo fue instrumentar de diferente manera. Entonces tenemos permanentemente ahí un ritmo constante y sobre ese ritmo las melodías van cambiando, pero son las mismas. Eso es lo difícil. En el caso de la segunda obra que escucharemos, ahorita vamos con la Rapsodia Latinoamericana de Manuel Enríquez de 16 minutos de duración. Y en vivo estamos transmitiendo Radio Educación.
Pues sí, finalizando que este viene siendo como el segundo himno de los venezolanos, mi querida Dulce. Para esta rapsodia, ¿no? Que tiene tantas tangos, la comparsita, otro más que no identificamos, la flor de la canela de Perú, alma llanera de Venezuela, Brasil, la canción mixteca de México, en fin, qué bueno que podamos conocer el crisol de actividades, trabajo y legado que dejó también Manuel Enríquez, ¿no? Porque también era camerista, tuvieron un cuarteto de cuerdas y interpretó también con el violín mucho tiempo y sobre todo toda la cuestión moderna Su aporte, ¿no? Creando también este foro de, yo me acuerdo de que yo fui en los primeros años, era este lugar, se encontraba cerca de la Alameda Central, y José Antonio Alcaraz también tuvo mucho que ver en el apoyo. Yo me acuerdo que transmitimos una obra de José Antonio Alcaraz y bueno, yo ese día no venía así como muy preparada porque era una obra un poco complicada, ¿no? De pues obras contemporáneas, Dulce. Sí, qué maravilla que teníamos ese, pues, no solo crítico, sino artista también, ¿no? José Antonio, compositor y crítico. Que dejó sí. Un legado muy importante también, inclusive en la radiodifusión, dejó programas, dejó cuentos de distintos compositores, biografías realizadas por él. Necesitamos ese tipo de críticos. Bueno, y además era muy, con mucho sentido del humor. Yo lo recuerdo, le decían la gorda Alcaraz de cariño, le decían así, la gorda Alcaraz. Vamos con el bolero que, como ustedes saben, va a ser espectacular. Ustedes van a sentir con lo que finaliza verdaderamente este sí. La energía de esta gran obra de Ravel. Y bueno, con esto va a finalizar el concierto el día de hoy de inicio de temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Pues sí, el remate perfecto, mi querida Dulce, para que el público quede realmente complacido con el bolero de Maurice Ravel. El público y la orquesta, porque pues también la orquesta se luce en estas distintas combinaciones que tiene cada ronda otra vez de esta música que concatena Maurice Ravel. Unas melodías sencillas, árabes, la flauta principal siendo ovacionada, el primer clarinete, por supuesto también la primera fagot, y ahorita le pide a otro de los maestros clarinetistas, oboísta, saxofonista, el saxofón, una mujer, maravilloso, una mujer. Alma y las Ramírez, arpas que y tanto también, extrañabas. exactamente, y las arpas. Bueno, pero allá está Los dos percusionistas, trompetas, primero sí. dos trompetas, ahora van los cornos, primero el corno primer francés. corno en su sección. Ahí está el pícolo, también la celesta. Acá están los instrumentos de percusión. Bueno, aquí Sí, sobre que se todo vea, ¿no? hace que pase al Claro. frente el maestro que llevaba el ritmo en la tarola. Chin, chiqui, chiquin, chin, 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 Nada chiqui, fácil. chin, chin. Pues marcaba Porque es continuo, la es estructura- continuo La totalmente. estructura de toda la pieza descansa en ese Bueno, ritmo. oye, y hay que también destacar las percusiones, las congas y todo eso cuando fue también la Rapsodia Latinoamericana, Sí, muy, muy rica en ritmos esta segunda parte, ¿no? Y también lo de Ravel, gracias a que él tuvo una cercanía muchísimo con España, ¿no? Entonces todas estas melodías también son arábicas, o sea, muy conocidas en el Mediterráneo, ¿no? Está feliz el maestro Ludwig, nos da gusto que esté feliz, la orquesta lo ovaciona